Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de John F. Travel, donde viajar a bajo costo sí es posible. Dejar Barcelona me causaba cierta tristeza por lo hermosa que es, pero a la vez me emocionaba emprender una nueva aventura. Llegaba al aeropuerto del Prat y óigame viajeros, qué cosa tan inmensa y bonita. Les recomiendo tomarse un tiempo y conocerlo un poco más a fondo. Caminaba buscando la sala de espera de la aerolínea que me llevaría hacia Turín, que en este caso fue Ryanair, una aerolínea low cost que hace vuelos por toda Europa a precios de locura. Su atención es buena. No te dan refrigerio, eso sí, pero tienes derecho a un equipaje de mano gratis si está dentro de las políticas de la aerolínea. Les recomiendo leerse esas políticas para que por el peso no les vayan a cobrar de pronto unos euros de más. Sus sillas son muy cómodas, aunque son algo pequeñas. Todo fue con el fin de ahorrar, que en este tipo de viajes resulta siendo fundamental. El vuelo dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos y ya cogíamos de Barcelona hacia el sur de Europa entre estos hermosos paisajes. Viaggiatori, benvenuto a Torino. Quiero empezar esta historia acordándome de Shrek cuando iba a muy lejano a rescatar a Fiona. La ciudad era arborizada y llena de palacios, así es Turín, solo que sin ojos. Una ciudad al norte de Italia en la que caminaba y me asombraba su gente tan amable. Sugerencia viajeros, para que no tengan líos en los países en los que no se habla español, lleven al menos un inglés básico y otra recomendación importante, al menos sépanse en algunas palabras claves de esos países que van a visitar. En mi caso, me aprendí hola, que es ciao, gracias, que es grazie, buenos días, que es buongiorno, y buenas noches, que es buonanotte, entre otras que en este momentico se me escapa. En Turín las temperaturas son muy altas en verano, por lo que les recomiendo llevarse buenas botellas de agua para que no sufran de sed, pero les aseguro y les recomiendo caminen y caminen mucho, porque en cada esquina se van a encontrar o se van a llevar una linda parte de la historia italiana. Bueno viajeros, después de haber salido de Barcelona desde el aeropuerto de Prat, ya hoy nos encontramos en Turín, un pueblo que la verdad es una ciudad pequeña más bien, que me ha sorprendido demasiado. Su gente tiene una espectacular gastronomía, les recomiendo el kebab, es un emparedado turco espectacular, tiene 807.000 habitantes, es bastante pequeña, pero es muy grande en historia, es muy grande en arquitectura, y un destino que la verdad no tiene nada que envidiarle a grandes ciudades como Roma, Milano, hasta Venecia, en cuanto a sitios por visitar. Entonces se los recomiendo y aquí les voy a dejar unos videos de lo que hasta ahora hemos hecho. Turín es de esas ciudades que son pequeñas en tamaño pero gigantes en cultura. Hay muchísimos sitios por visitar, como por ejemplo el Palacio de Madama, el Palacio Real de Turín, la Mole de Antoleniana, el Museo Nacional de Cine, el Palacio de Carignano, la Piazza Palatina, Piazza Castello, el Museo del Automóvil, el Museo de la Radio y la Televisión, entre otros que llenan de historia el imaginario de cualquier turista. Viajeros, algo que me ha parecido muy curioso de acá de Turín, no sé si, y creo que es en Italia en general, es que en algunas partes de la calle hay de estos dispensadores de agua, en este caso está en forma de toro, pues en representación a Torino, pero me parece muy bueno porque por ejemplo en estas épocas de verano que hace muchísimo calor, las temperaturas la verdad son insoportables,
siempre es bueno pues tener de qué hidratarse. Entonces en muchas partes de las ciudades que visiten de Italia lo van a ver, el agua es espectacular, es muy fría y nada, pues cuando no caería bien un chorro de agua. Ahí les dejo, miren cómo es de bueno esto. Y el agua es fría, 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 fría. Bacano, ¿no? Esta es la plaza principal. Aquí fue donde los hinchas de la Juventus estaban viéndose el partido de la final ahorita en mayo contra el Real Madrid, que por una falsa alarma, unas barandas se cayeron, alguien dijo que era una bomba, pasó una estampida y fue donde hubieron bastantes heridos. Inclusive un niño estuvo de gravedad, cuando escuchó ya había salido pues de su situación crítica, pero aquí es donde normalmente los hinchas de la Juventus vienen a celebrar o a verse los partidos de la Vecchia Señora. Muy bonita la verdad. Caminar por Turín y admirar sus hermosas esculturas no solamente me llamó la atención, sino ver cómo la gente se paraba en las esquinas a mirar las canciones de muchos artistas afuera de los restaurantes. Scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nell'ora in cui la decisione. Algo que me ha llamado mucho la atención de Turín, no sé las otras ciudades de Roma porque no vamos a ir para allá, es que si ustedes se ponen a mirar las calles, ya se las muestro, por la forma en que tienen parecen peatonales y incluso tú ves gente caminando por ahí, pero cuando realmente miras, como en este caso que va a pasar, son calles de carros. Su diseño es así, pero me ha llamado mucho la atención el tema porque normalmente las calles de los carros son lisas y acá no, acá son como si fueran peatonales. Estoy ha estado cerca de que me cojan 4 carros aquí, porque la verdad no he aprendido a distinguir eso. Sucede en Turín, toca mirar si en las otras 2 ciudades donde voy a ir pasa lo mismo. Pero incluso a pesar de que son de carros, los establecimientos colocan la mitad de carpas y la otra mitad es para que la gente camine y para que los carros circulen. Entonces es un dato importante acá en Turín para que a ustedes no los vayan a coger o los vayan a atropellar como casi me pasa a mí. Es un buen detalle eso, que las calles son parecidas a las peatonales, pero realmente las comparte todo. En Turín, sus habitantes son muy fanáticos al fútbol, incluso tienen 2 equipos representativos, uno es el Torino, que tiene unas prendas hermosísimas, me quedé con ganas de comprarme una, y el otro es la Juventus, uno de los equipos más importantes de Europa y el más importante de Italia, del cual mi siguiente video será sobre su estadio. Ahora me despido desde aquí, el Monte dei Cappuccini, donde se puede ver una mágica vista de la ciudad. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal y nos vemos en una próxima aventura, viajeros. Bye bye.